estamos aqui no nosso segundo Congresso Internacional de Filosofia Latino-Americana da UNILA. Eu peço desculpa a vocês, aí tivemos um pequeno atraso aí em função de problemas técnicos. Enfim, vamos começar. Né? Queria agradecer aí a presença de todos e todas. E hoje estamos aqui reunidos com um propósito muito importante, né? O de a gente pensar as utopias em discussões e análises, né, que visam contribuir para praxis de transformação social na filosofia latino-americana, considerando as agudizações das crises sociais, né, e econômicas que nós estamos vivendo aí atualmente no panorama mundial atual. Eu vou falar muito brevemente sobre a UNILA. A UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, ela foi criada em 2010 e é um órgão de natureza jurídica autárquica vinculado ao Ministério da Educação do governo brasileiro, com sede em Foz do Iguaçu, no Paraná. E em todos os anos nós recebemos muitos estudantes aí de toda a América Latina. A UNILA está comprometida com o destino das sociedades latino-americanas, cujas raízes estão referenciadas na herança da Reforma Universitária de Córdoba, de 1918, mas com uma perspectiva futura voltada para a construção de sociedades sustentáveis no século XXI, fundada na identidade latino-americana, na sua diversidade cultural e orientada para o desenvolvimento econômico, a justiça social e a sustentabilidade ambiental. Para concretizar isso, né, nós temos em todos os nossos cursos, nos primeiros semestres, um ciclo geral de formação comum dos estudantes que se constitui de fundamentos sobre a América Latina, filosofia e línguas, né, especialmente português e espanhol, português para os estrangeiros e espanhol para os brasileiros, permitindo a construção de uma visão latino-americana numa perspectiva de integração pela pesquisa e pela produção de conhecimento. Então, para quem tem interesse em conhecer a UNILA, acesse o site, né, portal.unila.edu.br. Bom, agora eu quero dar as boas-vindas aí ao nosso ilustríssimo convidado, pedir desculpas, Pablo, pelos nossos problemas técnicos aí. Quero apresentar a vocês nosso querido Pablo Guadarrama, que está conosco aí desde a nossa primeira edição. Pablo Guadarrama é filósofo cubano, professor emérito da Universidade Maria Abreu de Las Vilas, de Cuba, né, doutor em filosofia pela Universidade de Leipzig e doutor em ciências pela Universidade de Santa Clara. Acadêmico titular da Academia das Ciências de Cuba e autor de vários livros sobre teoria da cultura e pensamento filosófico latino-americano. Ele já ministrou muitos cursos de pós-graduação, graduação, palestras em várias universidades latino-americanas, nos Estados Unidos, no Japão, na Espanha, na Rússia, na Itália e na Alemanha. Ele obteve vários prêmios e distinções por seu trabalho intelectual, e muitas de suas obras já foram traduzidas para o italiano, alemão e até para o chinês. Então, chamar e, portanto, convidar a conferência magistral de abertura do nosso congresso, o professor doutor Pablo Guadarrama, com o tema La confrontación de utopías abstractas y concretas con la praxis en la filosofía latinoamericana. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues, ante todo, quiero agradecer a los organizadores de este segundo congreso y empezar a la doctora Patricia Nakayama, ¿no?, por esta nueva oportunidad, porque tuvimos el placer, como ella dijo, de estar de manera presencial, ¿no?, en la primera edición de este congreso. Y vamos a abordar efectivamente ese tema, ¿no?, de la confrontación entre
las utopías abstractas y las utopías concretas, ¿no?, con la praxis en la filosofía latinoamericana. Es conocido que la filosofía siempre, en todas las épocas, ha tenido diversas funciones, ¿no? A nuestro juicio se destacan, bueno, la función cosmovisiva, la lógico-metodológica, la axiológico-hermenéutica, la función hegemónica, la práctico-educativa, la función emancipadora o desalienadora, la función ética, la función política e ideológica, y la función estética. A eso podríamos añadir también la función crítica y la función utópica, en particular, que tiene que ver con el tema objeto de este congreso. Ahora, ni todas las épocas, ni todas las regiones, ni todos los filósofos han tenido la misma atención a estas funciones. Unos le han dado más peso, ¿no?, a una función que a otra. También las circunstancias históricas, epocales, han llevado a que una función tenga mayor predominio que otra, ¿no? Ahora, si partimos del criterio de que las filosofías, ¿no?, son creaciones humanas, bueno, cultivadas con intenciones presuntamente humanas, pero a veces no es así, a veces son algo misantrópicas, ¿no? Pero incluso hasta en pensadores agnósticos, pesimistas o misántropos, o hasta nihilistas, a veces uno aprecia, ¿no?, cierta pretensión de que la filosofía cumpla algunas funciones, por lo menos epistémicas, ¿no?, y además de comprensión del mundo en su integridad y también de la sociedad humana. Ahora, casi siempre a la filosofía se ha planteado como tarea el perfeccionamiento, ¿no?, de la sociedad, el perfeccionamiento de los seres humanos, y sobre todo de una forma u otra de intervenir en la praxis, ¿no?, de intervenir en la vida política, en la vida social. Yo sinceramente nunca he estado totalmente de acuerdo con esa frase de Marx, ¿no?, de que los filósofos solo se han dedicado a interpretar el mundo, ¿no?, y que se necesita transformarlo. Yo creo que toda la vida los filósofos se han planteado transformar el mundo. Incluso si uno va a la antigüedad, lo mismo en China con Confucio que en la clásica griega. ¿Por qué Sócrates tuvo tantas dificultades? No por su praxis político-educativa. ¿Por qué Platón estuvo preso en Siracusa como esclavo? ¿Por qué Aristóteles, cuando cae el Imperio Macedonio, tiene problemas que ya no lo auspicia su alumno, ¿no?, Alejandro? Si seguimos buscando, Maquiavelo tuvo una vida diplomática muy activa en la política, ¿no?, italiana, o Fichte, que se paseaba hasta con su espada en la época de la intervención napoleónica, o Hegel con sus pretensiones en el Estado prusiano. Así que todos los filósofos antes que Marx, y ya después de, bueno, Marx por supuesto es un compromiso orgánico extraordinario, pero después de Marx mucho más, otros lo han tenido. Por lo tanto, que el vínculo de las filosofías con la praxis política educativa ha sido esencial. Pero además, porque las filosofías siempre tienen un pequeño componente ideológico. Sin embargo, es bueno destacar que las ideologías son, bueno, un conjunto de ideas, de concepciones que se constituyen en creencias, en valoraciones, en opiniones que son comúnmente aceptadas, ¿no?, por determinados sujetos, que puede ser una clase social, una etnia, un grupo, una clase, una generación, ¿no?, un partido, una iglesia, o bueno, en fin, pero siempre en relación con determinadas presunciones de poder, ¿no? Esa es una diferencia sustancial, ¿no?, entre filosofía e ideología, porque mientras que la filosofía, yo digo que basan su poder en la razón, las ideologías basan su razón en el poder. El que tenga el poder económico, el poder militar, el poder comunicativo, puede imponer, ¿no? Incluso se dice que aquella frase de Goebbels de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Sabemos que epistemológicamente es falso, pero ideológicamente funciona. Entonces, ahí está una diferencia. Ahora, lo que ha sucedido en la filosofía y de las ideologías es que casi siempre las ideologías han tenido necesidad de buscar cierta racionalidad, cierta fundamentación, ¿no?, un poco más epistémica. Y a la vez las filosofías
han tenido necesidad de las ideologías para instrumentalizarse, para materializarse, para realizarse, ¿no?, en la praxis política, en la praxis social. Y si lo vemos así, en la historia de la modernidad, nos encontramos que, bueno, incluso no de la modernidad, hasta de la antigüedad y del medioevo. Por ejemplo, las filosofías conservadoras siempre han tenido necesidad de filosofías eclécticas, ¿no? Filosofías más autoritarias, metafísicas, por ejemplo, como la escolástica, ¿no? O como el espiritualismo, por ejemplo, ¿no? Eso es típico de las ideologías conservadoras. Pero cuando aparece el liberalismo, ya por los siglos XVII, y por allá con las ideas de Renato Descartes, Locke, necesitará la ideología liberal de filosofías de cortes racionalistas, más sensualistas, o incluso más ilustradas, ¿no? Y hasta el positivismo lo necesitarán, ¿no?, las ideas de corte liberal. Pero cuando aparece la ideología socialista, que ya se contradice con todas las ideologías anteriormente reflexionadas, van a necesitar a veces de filosofías o bien románticas o una filosofía más llamada marxismo, que en verdad es la concepción materialista, ¿no?, de la historia. Y de igual forma el anarquismo, por ejemplo, el anarquismo es una ideología, ¿no? Y como ideología necesita de filosofía, lo vemos en Max Stirner, en Proudhon, en tantos, ¿no?, filósofos que buscaron cierta fundamentación teórica, pero casi siempre voluntaristas o nihilistas. Y llama la atención estas mismas filosofías del nihilismo al estilo de Nietzsche, ¿no?, o del vitalismo, o del voluntarismo al estilo de Schopenhauer, haya tenido confluencia con ideologías como el fascismo, ¿no? Hoy en día, con el auge del neoliberalismo, el neoliberalismo también es una ideología, pero necesita de filosofías y reivindica el utilitarismo, el pragmatismo, ¿no es así? Reivindica todas aquellas posturas social darwinistas, ¿no?, decimonónica, pseudocientífica. Eso es muy común hoy en día. De manera que las ideologías no pueden vivir sin las filosofías. Y las filosofías tampoco pueden vivir. Y para realizarse, ahí viene la cuestión. Se necesita de las utopías. Entonces, pero las utopías no todas son iguales. Ya Ernst Bloch. Hay utopías abstractas que nunca se pueden llegar a realizar. Pero hay utopías concretas que en un momento determinado no se pueden llegar a realizar, pero que en otro momento sí aparecen condiciones para realizarse. Ahora, la mayor parte de los filósofos, y ahí no excluyo a los que han desarrollado su vida filosófica en América Latina, no han tratado de vivir allá en metafísicas, filosofías en el topos plano, no. Han tratado de vincular las filosofías a su terrenalidad, a sus sociedades, a sus países, a sus situaciones concretas, ¿no? Y en el caso del pensamiento filosófico latinoamericano, más allá del debate de cuándo aparece, yo he observado cierta tendencia humanista, de preocupación por el ser humano, pero no de todos los tipos de humanismo, no es fácil, ¿no? Ha habido un poco humanismo filantrópico, a veces abstracto, ¿no? Y otro, un humanismo práctico, y aquí utilizo un término de Marx, de los manuscritos, ¿no?, frente al humanismo, pues, más metafísico, ¿no? Habla de humanismo práctico, humanismo que se vincula a una praxis y a una clase social o a una etnia, a un grupo, y implica, ¿no?, un cierto compromiso orgánico, diría Gramsci, ¿no?, con la realidad. Ahora, yo creo que las filosofías en América Latina se han caracterizado también por ser contrahegemónicas, se han enfrentado a los poderes, ¿no? Han sido desalienadoras, la mayoría de ellas. Yo no digo que todas, ¿no? Yo no creo que toda la producción filosófica latinoamericana sea de esa tendencia, pero la más, digamos, valiosa, la más auténtica, que es otro término que utilizo bastante, que tomé, bueno, de Leopoldo Sea y de otros pensadores como Francisco Miró Quesada, ¿no?, implica un cierto compromiso y correspondencia, ¿no?, con la realidad de su tiempo. Por eso creo que aquellas filosofías auténticas son aquellas que realmente debemos cultivar, debemos heredar, debemos considerar patrimonio de la cultura
porque desgraciadamente no todo lo que produce el ser humano es cultura. El hombre produce también excrescencias sociales, como decíamos con Pereligin, un filósofo soviético entonces, hoy sería ruso, que trabajó con nosotros en Cuba, ¿no? Por los años 80. Es decir, que el ser humano no todo lo que produce es un hecho cultural. Y las filosofías, bueno, pues a veces dan lugar a esas también excrescencias sociales. Y sobre todo cuando no se tiene una adecuada percepción o comprensión mejor de la condición humana, que no es ni una naturaleza humana biológicamente predeterminada, ni una metafísica esencia humana más allá del bien y del mal, sino una contradictoria condición evolutiva, perfectible, educable, ¿no? del ser humano. Y a mi juicio, en América Latina, toda la producción filosófica, desde sus primeras manifestaciones, ha sido un conflicto, una confrontación, ¿no? Entre utopías abstractas y utopías concretas. Desde que comienza la colonización, aquí llega un grupo de, bueno, no solamente de funcionarios, militares, llegan también sacerdotes, ¿no? Con su idea de evangelizar, ¿no? Así, y con la utopía abstracta de que aquí va a ser el reino de la expansión, ¿no? del cristianismo, pero esa no es la utopía abstracta que querían muchos de esos sacerdotes o funcionarios. Algunos querían que aquello fuera una colonia eterna para nutrir de riqueza, ¿no? A las potencias coloniales e imperiales de ese momento en España y Portugal, pero luego se expandió, ¿no? A otros imperios que también ya se habían expandido por el África y por el Asia. Sin embargo, en el seno de ese pensamiento escolástico que viene básicamente contrarreformista de la península, van a aparecer algunos sacerdotes que se van a cuestionar la forma inhumana en que se trata a los aborígenes. Por ejemplo, Fray Antón de Montesino, ¿no? En la isla de Española en 1510, o Bartolomé de las Casas, ¿no? Que se cuestiona cómo es posible esa forma tan cruel, ¿no? Que se vaya a tratar, ¿no? A los pobladores aborígenes de esta tierra. Pero hay más. Algunos se dan a la praxis de tratar de crear utopías concretas. ¿Acaso lo que hace Vasco de Quiroga, por ejemplo, en Michoacán, creando hospitales para los indígenas, centros, ¿no? de producción, habitaciones decorosas, o incluso lo que hacen los jesuitas en las misiones ahí del sur de Brasil, de Paraguay, ¿no? ¿Acaso eso no son utopías concretas? Bueno, por algo los expulsaron, ¿no es así? De América, porque era un peligro para el monarca, para los reyes, porque los jesuitas no aceptaban la autoridad del rey, sino del papa. Pero más importante que ese debate teológico, ¿no? Lo importante es que tenían una praxis social y política de mejorar las condiciones de vida, ¿no? de la población indígena, y en cierta forma yo creo que eran muy constructores de utopías concretas, valga la redundancia. Pero cuando el pensamiento filosófico latinoamericano, que tenía una regambre escolástica, pero no una escolástica tan metafísica como la peninsular, una escolástica con unos ingredientes muy antropológicos dados por las circunstancias latinoamericanas, ¿no? Que obligaban a debatir si eran humanos los seres que habían, ¿no? existentes, ¿no? O qué visión, ¿no? tenían, perspectiva, ¿no? Yo siempre recuerdo un congreso de Casa de las Américas que Darcy Ribeiro nos contaba cómo cuando los aborígenes del Amazonas, que eran lampiños, no tenían pelo, ¿no? vieron a los portugueses llegar con las barbas, les llamaban macacos, o sea, para ellos eran monos, ¿no? Para los indígenas, ¿no? Sin embargo, los peninsulares, al contrario, querían plantear que los indígenas no eran ni siquiera humanos, para que ustedes vean ese conflicto, ¿no? esa contradicción que ha existido, ese encontronazo de cultura y no un descubrimiento, ¿no? como nos han querido tratar de inducir. Ahora, cuando aparece el pensamiento filosófico ilustrado en el siglo XVIII, ya la cosa comienza a modificarse. ¿Por qué? Pero porque ya no son solo sacerdotes los que cultivan la filosofía, ¿no?
son médicos como Eugenio de Santa Cruz y Espejo, en el caso de Ecuador, así. Son abogados, son funcionarios, bueno, algunos sí, de la corona, así que ya empiezan a aparecer pensadores laicos, ¿no? Pero también algunos sacerdotes que comienzan a utilizar la filosofía moderna, sobre todo el racionalismo cartesiano, ¿no es así? Pero también, ¿no?, el sensualismo de Condillac y en general, ¿no? Y a tratar de buscar incluso la armonía entre racionalismo, sensualismo. Eso lo vamos a encontrar mucho en el plano epistemológico, ¿no? En esa época, ¿no? Que algunos, como el sacerdote José Agustín Caballero en Cuba a finales del siglo XVIII, trata de buscar, ¿no? Es decir, que lo que trató de hacer Kant allá cuando decía de que el conocimiento no sale solamente de la experiencia, sino que va más allá de la razón y la articulación de razón y sensorialidad. Ya encontramos aquí pensadores que también así lo planteaban. Pero más importante que en el plano epistemológico, que los debates no van a ser tan grandes en el siglo XVIII, van a ser más los debates sociales y los debates políticos. Por una razón, ¿cuál? Que se está gestando una identidad, a veces regional, incipientemente nacional o latinoamericana, no sé ni cómo llamarle, pero más importante es que se le va dando a la filosofía una autonomía con relación a la teología. Es el caso del ilustrado colombiano o neogranadino José Félix de Restrepo, allá por 1782, que está hablando, ¿no?, de que la filosofía debe emanciparse, ¿no?, de la teología, de la escolástica, ¿no? Pero lo más importante es que esos filósofos ilustrados nuestros van a articularse a una praxis política y social, claro, auspiciada por la política del despotismo ilustrado de Carlos III, para el caso de las colonias españolas, para el auge se le da con la imprenta, ciertas libertades, ¿no?, de reunión, de publicación, ya la Inquisición no va a ser tan fuerte, y pues aparecen también algunas ideas un poco peligrosas, ¿no?, de los derechos humanos, de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad. Entonces, ¿qué es ese pensamiento ilustrado latinoamericano? Bueno, ese va a ser el fermento de las ideas independentistas después, ¿no? Porque si no hubiera habido esos ilustrados, difícilmente, ¿no?, hubiéramos tenido pensadores, no, próceres de la independencia. Siempre he dicho que hubiera sido muy difícil que Simón Bolívar, si no hubiera tenido la enseñanza de Andrés Bello, del ilustre venezolano, y de Simón Rodríguez, que eran dos pensadores extraordinarios, hubiera desarrollado una praxis política y llevado, ¿no?, a la utopía concreta de la independencia y también de la integración latinoamericana. Porque las ideas de la unidad y de la integración comienzan a fermentar incluso desde antes del proceso de la independencia. Ya están en el padre Juan Pablo Listardo, un jesuita peruano perseguido, y que en su carta a los americanos españoles ya plantea esa necesidad de la unión. Ya está en Francisco de Miranda, el precursor, ¿no?, también de la independencia y de la unidad latinoamericana, desde finales del siglo XVIII. Así que la utopía de una integración latinoamericana comienza a nacer ya por a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Ahora, algunos me dirán, no, pero es que esos no eran filósofos. ¿Ah, sí? O sea que Andrés Bello no era filósofo. Ah, qué interesante. Sin embargo, escribió una filosofía del entendimiento humano que José Gauss, el gran rector incluso de la Complutense de Madrid, dijo cuando llegó a México, que si Andrés Bello hubiera nacido no en Londres ni en Manchester, sino en una aldea de Inglaterra, por ese libro nada más, Filosofía del Entendimiento Humano, no tenía nada que envidiarle a John Locke, a George Berkeley o a David Hume. Pero se jodió porque nació en Caracas, no en Inglaterra. Por lo tanto, no podía estar
dentro de los filósofos, ¿no? Con mayúsculas. Ese es el gran dilema que hemos tenido por el eurocentrismo, ¿no? Dominante en la academia y que aún todavía subsiste, que se subestima muchos pensadores latinoamericanos. Pero bueno, lo cierto es que los próceres de la independencia latinoamericana se nutrieron del pensamiento ilustrado, humanista, del defensor de los derechos humanos, incluso de una utopía que parecía muy abstracta al principio, la abolición de la esclavitud, ¿no? Pero después se hizo una utopía concreta. Porque mientras que los abanderados de eternizar el poder colonial español y portugués en América, que era la utopía abstracta, ¿no? De que la monarquía fuera per secula seculorum, que siempre hubiera monarquía. Y en el caso de Brasil, ustedes saben que cogieron al rey y lo trajeron para Brasil, para perpetuar, ¿no?, la monarquía. Bueno, pues esos son los defensores de las monarquías abstractas y de las utopías abstractas, ¿no? Mientras que otros no, otros se cuestionaron y dijeron, no, vamos a ir generando repúblicas. Y ustedes se ponen a pensar, repúblicas, por 1820-30, cuando en Europa estaba la Santa Alianza, la restauración borbónica, la monarquía absoluta restableciendo, era ir en contra de la corriente europea. Así, pues en América se estaba desarrollando, ¿no?, un pensamiento republicano, un pensamiento democrático. Bueno, algunos dirían influido por Estados Unidos, por la liberación de las 13 colonias, o por la revolución de Haití, cosas que nadie puede negar. Pero también muy influido por las circunstancias internas de los criollos y los indígenas y de los negros que se habían ido a Palenques, y de las insurrecciones como la de Tupac Amaru y de Tupac Katari, o la de los criollos como los de Galán aquí en la Nueva Granada, o los vegueros en Cuba, o los mineros de Bolivia. Fíjate, muchas insurrecciones que habían habido en el siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa o antes de la independencia de las 13 colonias. Así que la situación explosiva estaba dentro y tuvieron ideólogos, tuvieron también pensadores. Por lo tanto, la utopía concreta de que era posible repúblicas independientes comenzó a hacerse realidad cuando abandonó la pluma y se trasladó a la espada de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins, ¿no?, de Morelos, de Artigas, de Hidalgo, de los todos próceres, y que culminaría en el caso de Cuba con José Martí, o en el caso ya para finalizar el proceso independentista. Ahora, hubo una utopía muy abstracta que también tuvo adeptos en el siglo XIX. ¿Cuál? Los seguidores de la doctrina Monroe, del panamericanismo. Y cuando empieza a tener fuerza la ideología de corte positivista en América Latina, bueno, nos vamos a encontrar a un Domingo Faustino Sarmiento con posturas totalmente racistas y que denigran de lo latinoamericano, que quería quitar hasta el idioma español de las escuelas por su admiración de la cultura inglesa y de la cultura francesa y de los Estados Unidos. Bueno, pues hubo esas utopías abstractas de borrar con todo lo que fuera la cultura española, para el caso de las colonias anteriormente, ¿no?, española. Hay un espíritu anti-español, es una utopía abstracta que se da mucho, y que se da también la crítica a la raíz indígena de nuestros pueblos, ¿no? El caso, bueno, de Alcides Argueda, muy positivista, que cayeron, ¿no?, en el racismo. Pero hay que decir algo. Por suerte, muchos de nuestros positivistas no cayeron en esas posturas racistas, no cayeron en esas posturas social-darwinistas. Es más, los mejores exponentes del pensamiento positivista, como el cubano Enrique José Barona o el argentino José Ingenieros, aunque cultivaron ideas positivistas, no cayeron en esas posiciones, y además porque se vincularon a una praxis política. Uno, bueno, el Barona iba a ser vicepresidente de la República, Ingeniero creó el Partido Socialista, ¿no? Pero además por un elemento, el latinoamericanismo y la lucha contra el panamericanismo y contra
el imperialismo norteamericano. De manera que empiezan a surgir muchas utopías, algunas románticas, como a mediados del siglo XIX empezó las utopías de, bueno, crear una América Latina que incluyera a todos los países, incluso a los del Caribe, las utopías antillanistas, que la encontramos en el puertorriqueño Eugenio María de Hostos o Ramón Emeterio Betances, ¿no? Con Luperón en República Dominicana y con Cuba, con José Martí, crear confederaciones, ¿no?, antillanas o confederaciones centroamericanas o confederaciones de los países del cono sur, como la utopía que planteó el uruguayo, ¿no? José Gervasio Artigas. Así que hubo muchas utopías concretas de integración parcial, pero también de llevar el progreso, la industria, la utopía positivista de que la ciencia, que la industria, que la tecnología, y esa fue una hiperbolización que hizo el positivismo, claro, en unos países con un tono más kantiano, como ahí en Brasil, o en Chile, o en México, bajo la dictadura de Porfirio Díaz, o en otros con un tono un poco más liberal, más spenceriano. Por eso José Martí decía que América anda de un brazo de Bolívar y del otro de Spencer. El liberalismo positivista tenía sus utopías, claro, pero una utopía que resultó frustrada. ¿Por qué? Porque vino el imperialismo norteamericano y captó el desarrollo industrial, convirtiendo a todos nuestros países en semicolonias, y como oligarquías conservadoras se plegaron, ¿no?, a las políticas de exportación y a no desarrollar nuestras economías. Lamentablemente, esas utopías de concretas se convirtieron en abstractas. Ahora, hay una cosa cierta: el positivismo que prácticamente inundó toda la vida filosófica, pedagógica, política, jurídica, en todas las esferas. Esa fue mi tesis primera en Alemania, que me costó trabajo defender, porque no es lo mismo ser positivista en América Latina para enfrentarse a la escástica que todavía predominaba, a la iglesia, a todos los retardatarios, que hacerlo en Europa. Y por eso aquí el positivismo jugó un papel de crear una educación laica, de crear un desarrollo, fomentar, ¿no?, un desarrollo industrial, un desarrollo económico. Y eran utopías, a mi juicio, concretas, pero lamentablemente se convirtieron en abstractas. Ahora, hubo una reacción contra ese positivismo, un antipositivismo, toda una generación que incluso inició José Martí, porque el gran pensador cubano se da cuenta de algo. ¿Cuál? Que el positivismo hiperbolizaba la razón y no se daba cuenta de que el ser humano no es solamente un ser racional, no. El ser humano es un ser emotivo, afectivo, erótico, estético, o sea, con una serie de escalas axiológicas que la analítica positivista no le permitía, ¿no? Sin embargo, José Martí construyó utopías concretas. ¿Cuáles? La de la independencia de Cuba y Puerto Rico para impedir que se lanzaran los Estados Unidos, como habían hecho ya con México y con Nicaragua y con Haití, con el resto de América Latina. De toda la praxis social y política de José Martí era una utopía concreta de crear una república con todos y para el bien de todos, como él planteaba, ¿no es así? Pero si uno analiza a los que continúan esa labor de reivindicar los valores de nuestra América, ese publica en 1891, casi todos los filósofos latinoamericanos de la nueva generación, José Vasconcelos, por ejemplo, en México, jugó un papel importantísimo en la educación mexicana durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no es así? O del uruguayo José Enrique Rodó, que desde el Congreso uruguayo propone una serie de medidas de beneficio, ¿no?, a los obreros. ¿Acaso eso no son utopías concretas?
No son utopías concretas las de toda esa generación que quiere reivindicar lo indígena, como el caso de el marxista y peruano José Carlos Mariátegui, ¿no? Y ahí es interesante observar que mientras se trataban a veces de imponer utopías abstractas para América Latina, de un marxismo eurocentrista que ponía su atención mayor en el obrero, Mariátegui dijo que aquí el problema no era el obrero, sino el indio. Ese era el que había. Por eso Martí lo decía. Hasta que no se desestanque la sangre cuajada del indio, América no será libre. La confrontación entre utopías abstractas de un socialismo real, al estilo soviético, ¿no? Y de un marxismo-leninismo que lo que hizo fue lamentablemente imponer concepciones muy dogmáticas frente a un marxismo creativo de muchos pensadores que empezaron a plantearse ideas totalmente diferentes, ideas que intentaban pues una nueva interpretación del marxismo, como el caso del cubano Julio Antonio Mella, o el colombiano Antonio García Noza, o el venezolano Ludovico Silva, o el brasilero Antonio Paín, que desde otras posturas, marxistas también, pero, o Luis Vitale, en Argentina y Chile, ¿no? Y tantos, hay muchos, ¿no? Se enfrentaron a esas visiones dogmáticas de Vittorio Codovila, de un Emilio Recabarren, de un Vicente Lombardo Tol, de muchos que le hicieron mucho daño a la concepción materialista de la historia. Yo creo que el siglo XX está lleno de confrontaciones, ¿no? Entre utopías abstractas, incluso dentro de la izquierda, para no hablar de la derecha. La derecha construyó también sus utopías. Desde la utopía neoliberal, ¿no? Que ya venía con von Mises y von Hayek, porque yo creo que ha habido dos grandes utopías abstractas en el siglo XX, y todavía las estamos heredando. ¿Cuál? La utopía abstracta de que el Estado lo debe resolver todo, ¿sí? Que es la utopía abstracta de un comunismo idílico, ¿no? Y por eso fracasa la Unión Soviética y el campo socialista, ¿no? O la utopía abstracta de que el mercado lo puede resolver todo, que es la utopía del neoliberalismo. Hoy la crisis del COVID y la pandemia ha demostrado que incluso algunos neoliberales se han echado atrás, porque han dicho, pero hasta el presidente de Francia, Macron, el problema es que no invertimos suficiente en la salud pública, ¿así? Noam Chomsky ha criticado profundamente por qué la situación tan caótica en Estados Unidos, ¿no? O en los países donde sabemos que los enfermos no son pacientes, sino clientes. Y ahí está uno de los grandes fracasos, ¿no? De las utopías abstractas del neoliberalismo. Pero frente a esas utopías abstractas, han habido otras utopías no menos abstractas. ¿Cuáles? Bueno, las que se han germinado en algunos planos académicos de algunas escuelas de filosofía o corrientes de filosofía que cultivan la presunta neutralidad axiológica de Max Weber, que para mí es un absurdo, porque los filósofos siempre han tenido compromisos orgánicos, siempre se han vinculado o en un sentido o en otro, pero no existe esa neutralidad, esa cerca, ¿no?, de indiferencia. Sin embargo, hay algunas filosofías de corte analítico, de corte fenomenológico, de corte hermenéutico, ¿no?, que quieren convertir la filosofía en una filología, ¿no? Quieren convertir a la filosofía en una teoría del lenguaje o en una teoría de la lógica, cosa que es muy importante. Nadie puede prescindir de la lógica ni de las ciencias de la comunicación, ni la lingüística, la semiótica, la pragmática, pero reducir la filosofía a eso y no verle el compromiso social y político que tiene la filosofía. Miren, yo confieso que en el año 85, cuando estuvimos en el primer Congreso Interamericano de Filosofía en Guadalajara, me llamó la atención que ya los filósofos analíticos en América Latina, León Olivé, Eduardo Rabosi,
tanto, Newton da Costa ahí muchos, Fernando Salmerón en México, ¿no? Luis Villoro, tenían preocupaciones éticas, políticas, por la situación social. Y yo dije, menos mal que se está abandonando ese culto de una filosofía. Salazar Bondi, en Perú, es uno de los que sirve de base a la filosofía, ¿no?, de la liberación. Es decir, no voy a hablar de Leopoldo Sea, otros que tuvieron, ¿no?, un vínculo más directo, ¿no?, con filosofías de carácter político, de carácter social. O sea, a mí me parece, y eso lo podemos debatir, y ustedes pueden preguntar al final y pueden cuestionar, que la producción filosófica en América Latina ha sido siempre una confrontación entre utopías abstractas de construir sociedades idílicas, ¿no?, allá en el topo urano, ¿no?, y que el filósofo esté más allá del bien y el mal, ¿no?, como diría Nietzsche, ¿no?, en lugar de construir posibilidades concretas de sociedades que sí se pueden realizar. Porque, ¿qué pasa? En todas las épocas históricas han habido éxitos y fracasos de las ideologías. Fracasó un tipo de ensayo del socialismo, pero no todo el socialismo ha fracasado. En Cuba mantenemos la idea de que sí es posible una sociedad un poco más justa, más socialista, más humana, incluso hasta más cristiana, ¿no?, que la que algunos se dicen muy cristianos. ¿Y acaso el liberalismo no ha tenido fracasos? ¿El neoliberalismo no ha tenido fracasos? Entonces, estamos en confrontaciones de utopías, pero estamos en confrontaciones también de filosofías. O sea, ¿hasta qué punto los que cultivamos la filosofía hemos elaborado instrumentos epistémicos, hermenéuticos, axiológicos, que propicien una mejor, no solo comprensión de la realidad social, política, económica, sino también instrumentos de realización a través de las ideologías o de las políticas públicas para la consecución de objetivos de transformación social y de integración latinoamericana, como es nuestra responsabilidad por acá en América Latina? Me parece que esta época que estamos viviendo de pandemia ha puesto en tela de juicio algo muy importante. ¿Cuál? La actitud que la filosofía debe contribuir a que los políticos no se dejen llevar por ideologías respecto a cómo asumir soluciones para que los pueblos puedan salir de una pandemia. Y no excluir que si la vacuna es rusa o es cubana, ya por eso es mala. Y si es norteamericana o inglesa, es buena. Yo creo que esos fundamentalismos no pueden conducir realmente a ningún lado. Y la labor de la filosofía creo que debe ser muy comprometida, muy práctica, muy vinculada, ¿no?, a la praxis social, a la praxis política, a la praxis cultural. Y en esa medida podremos ser continuadores, ¿no?, de las nuevas de las viejas generaciones y darle sobre todo a las nuevas generaciones que se están formando en filosofía la confianza de que sí, de que es posible construir un mundo más humano, un mundo en que se salve la naturaleza, porque si no salvamos la naturaleza nos estamos suicidando como humanidad entera, porque ese es el otro gran problema que ha tenido la filosofía occidental, que más que humanista ha sido una filosofía antropocéntrica. Y no ha tomado en cuenta la Pachamama, no ha tomado en cuenta para nada, ¿no?, el mundo natural. Miren las consecuencias que estamos hoy recibiendo por ese maltrato, ¿no?, a la madre tierra. De manera que yo creo que la filosofía debe seguir siendo, y por eso estos congresos de filosofía, como el que ustedes hoy estamos comenzando a reflexionar, le resultan peligrosos a los poderes políticos y a los poderes ideológicos. ¿Por qué? Porque las universidades siempre enseñan a dudar, enseñan a no creer, enseñan a cuestionar. Y por eso
el Partido Republicano de Estados Unidos dijo en su plataforma ideológica, Antonio Gramsci, marxista italiano, dijo que la clase obrera por sí sola no podía tomar el poder político, pero con ayuda de los intelectuales, sí. ¿Dónde se forman los intelectuales? ¿En los sindicatos? ¿En los partidos políticos? No, se forman en las universidades. Ustedes podrán observar un fenómeno interesante, donde Donald Trump obtuvo mayor cantidad de votos, en las ciudades norteamericanas o en las zonas rurales. ¿Por qué en las zonas rurales? ¿Será que el nivel educativo en las zonas rurales en Estados Unidos es igual al de las ciudades? No, no es igual. Entonces, hay que tomar en cuenta que el factor educativo, el factor cultural es un factor importante, pero no el único. Por supuesto que, como decía Paulo Freire, la educación no lo puede todo, pero sin la educación no se puede nada. ¿Así? Por lo tanto, estamos obligados a utilizar un instrumento tan importante como la educación, y entre ellos a la filosofía. Y la filosofía debe ser un laboratorio para la construcción de utopías. Pero por favor, utopías no abstractas, utopías concretas. Si nosotros continuamos cultivando la tradición de la filosofía en América Latina, que ha sido humanista, de tendencia humanista práctica, contrahegemónica, una filosofía que se desalienadora, emancipadora, podemos contribuir un poco a que las nuevas generaciones puedan construir nuevas utopías concretas. Muchas gracias.